¿cómo están mi querida gente? Soy de la provincia de Morona, Santiago, del cantón Malaquiza, soy Shuar, me dedico al emprendimiento de artesanías y quisiera invitarles también que sean partícipes de este emprendimiento. Gracias a este emprendimiento tengo un sustento más en el hogar, ya que en esta enfermedad que estamos pasando todos a nivel mundial, no podemos decir que es solo de aquí, sino es a nivel mundial, y quisiera invitarles a las amas de casa que se dediquen. No es necesario estar todo el día en la artesanía, sino una horita a lo mucho se puede hacer un arete, una manilla, que puede ser un sustento más que podemos sacar adelante a nuestros hijos. Y quisiera una vez más invitarles que también, como somos de la cultura Shuar, ustedes saben muy bien que podemos hacernos una limpieza espiritual, no solo yéndonos en los brujos que decimos, sino una limpieza hasta con una velita que podemos poner en la Virgen, que la Virgen y Dios nos sane de nuestro malestar que tenemos en nuestro cuerpo. Quiero explicarles que nosotros podemos hacer las artesanías con semillas que tenemos en nuestro medio. Como pueden ver, aquí tenemos un collar hecho de semillas de cumbía y San Pedro, que es de color negro. Y también podemos hacer a través de los mullos, aunque estos mullos no son propiamente de aquí de nuestra provincia. Pero con eso tenemos para hacer collares para mujeres, collares para hombres, manillas, tanto para mujeres, niños. Como les seguía explicando, podemos seguir elaborando estos collares que nos quedan hermosos. Y quisiera invitarles a todas las amas de casa, al menos de nuestra cultura Shuar. Nosotros sabemos que las semillas no compramos, sino los encontramos en nuestros huertos, en la finca. Al caminar, al pasear, se los encuentran y podemos recoger. Y quisiera pedirles que ustedes también se unan a elaborar artesanías, que es un medio para poder sacar nuestro sustento, aparte de lo que tengamos en nuestro hogar. Y también podemos enseñar a nuestros niños a que ellos vayan aprendiendo, no vayan dejando la cultura atrás, enseñar nuestras cosas ancestrales y no permitir que los niños se creen de otra manera. Y quiero agradecer una vez más y pedirles a las amas de casa que se dedican a la elaboración durante esta cuarentena, que es una ayuda más.